Gracias, Kelly. Muchas gracias. Bueno, agradezco también la presencia de todos ustedes. Estamos pues ahora en la era digital y como tal también nos trae, ¿no? Muchos retos, ¿no? Uno de ellos es justamente el aprendizaje a través de estas plataformas interactivas, ¿no? Como es, por ejemplo, en este caso el Zoom, lo cual va a representar un gran compromiso de nosotros, un gran compromiso mío en el sentido de que tratar de hacerles comprender lo mejor posible en el tiempo deseado justamente el tema que vamos a tratar. El día de hoy vamos a ver tres temas. Y de ustedes, pues justamente la aptitud justamente de querer aprender, ¿no? Todos estos importantísimos temas que se ha traído para el día de hoy. Ustedes son parte de un programa de especialización que, como ya lo dijo la señorita Kelly, va a durar aproximadamente 3 meses. Van a ver también casos clínicos, van a ver todo ello, pero hoy día estamos empezando. Entonces, como todo buen inicio, ya debe tener una cordial bienvenida, que es la cual estoy tratando de hacer con ustedes, agradecerles de alguna forma su disposición para poder brindar su tiempo, ¿no? A aprender, a siempre a estar a la vanguardia, a actualizarse. ¿Ya? Y ve este tema tan importante, ¿no? Que realmente se usa en toda unidad crítica. Ustedes pueden ser especialistas en UCI, pueden ser especialistas en emergencias, trabajar todavía en hospitalización, en la periferia, haciendo atención primaria, etcétera. Pero siempre vamos a encontrar este tipo de temas, gases arteriales y venosos. Siempre. A ver, vamos, somos cuántos estamos, a ver, conectados, estamos aproximadamente 20 personas. Entonces yo voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han visto ya un análisis de gases arteriales? ¿Lo han visto? Pueden usar su micro, pueden escribir por chat, yo no tengo ningún problema. Aquí me escribieron, a ver, vamos a ir. Sí, me dice Ángela, ya me dice sí, que ya sí lo ha visto. Me imagino que varios de ustedes también están de igual manera, han visto ya este tipo de análisis de gases arteriales, que básicamente nos va a dar ideas no solo del estado ácido base del paciente, sino también es un análisis que nos sirve también para ver el estado oxigenatorio. Y ahorita, hoy vamos a despejar una parte de sus dudas ya a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, a nivel anatómico. Yo me voy a encargar de ello, de realmente en qué consta este análisis de gases arteriales, ¿no? Recuerden ya de que en este aprendizaje interactivo yo voy a estar continuamente preguntándoles a ustedes, pidiéndoles que puedan participar. Ya ustedes pueden hacer, como lo había dicho la señorita Kelly, pueden guardar sus preguntas y los vemos al final, o de lo contrario, pueden escribirles, ¿ya? ¿Para qué? Para que yo pueda de repente en ese momento, si es relacionado al tema que estamos viendo en el momento, poder ampliar y amplificar un poco más, para que esto les quede bien, bien claro. Somos pocas personas y eso es algo muy bueno, porque así también ustedes van a poder preguntar y yo voy a poder responder oportunamente. Entonces, ya me presentó la señorita Kelly, mi nombre es Janina Elizabeth Sánchez Valladares. Bueno, yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 2 de Mayo. Y bueno, en esta ocasión, pues estoy muy contenta de poder acompañarlos en este programa de especialización. Vamos a ver el primer tema de la tarde. El primer tema de la tarde es la importancia de la fisiología y bioquímica de los gases arteriales. ¿A qué me refiero yo cuando digo gases arteriales? A ver, será gases, pero ¿qué gases? ¿No? O sea, ¿qué gases podrá encontrar en mis arterias? A ver, apoyo, por favor, ¿qué gases podemos encontrar nosotros presentes en nuestras arterias que estos puedan justamente cuantificarse para que justamente nos sirva, ¿no? Para nuestras funciones vitales. A ver, oxígeno y CO2, muy bien, por allí vamos ya.
ahí encontramos ciertos gases. pH ya, pH también vamos a encontrar, pero ya básicamente en el laga, y eso nos va a dar una idea de nuestro estado de ácidos y bases. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Oxígeno y CO2, pH. Bueno, no, estamos bien, estamos muy bien, ¿ya? Por aquí hay más respuestas. Electrolitos, bicarbonato, excelente, muy bien. También nos va a dar ciertos electrolitos a nivel arterial, pero recuerde que cuando nosotros queremos tomar decisiones, ¿ya? Siempre se trata de electrolitos séricos, ¿ya? ¿El AGA te puede servir para un control seriado? Sí, sí te puede servir, ¿ya? Pero los más fiables son los electrolitos séricos. ¿Por qué? Porque el AGA básicamente va a ver el estado oxigenatorio. También nos da los electrolitos, pero los más fiables son los electrolitos séricos. El bicarbonato sí, eso sí es un valor nos vamos a fiar mucho del AGA. El pH, oxígeno y CO2 también. Muchas gracias. Vamos a continuar. Muy bien, vamos a empezar viendo, conociendo, ¿no? ¿Qué son los gases, ¿no? ¿Qué son los gases? Vamos a conocer sus propiedades físicas, vamos a hablar de la fisiología de la respiración, que es justamente el punto más álgido, ¿ya? De este primer tema. Y vamos a ver la fisiología de la ventilación alveolar, porque nosotros conociendo anatomía y fisiología, pues les puedo decir que lo demás lo vamos a hacer rápido, pero nosotros como enfermeros, licenciados, especialistas o no especialistas, siempre vamos a buscar el fundamento científico de nuestras actividades. Y para ello estamos aquí. Muy bien, vamos a ver. Los gases, básicamente, pequeño, ya está. Los gases ya justamente obedecen a propiedades físicas. Ya la ventilación, la perfusión pulmonar y la difusión de los gases siempre van a obedecer a propiedades físicas. ¿Cuáles son estas propiedades? Son el volumen, la presión y la temperatura, teniendo en cuenta que los gases siempre van a ejercer una presión, los gases se difunden, los gases pueden comprimirse, ocupan el volumen del recipiente que los contiene y no tienen una forma definida, ¿no? Se pueden decir que son fluidos porque hay cierto tipo de acciones a nivel químico, a nivel físico, que hacen que estos gases se puedan convertir justamente en líquidos. Muy bien, vamos a ver aquí. Ya tenemos, uy, perdón. Muy bien, vamos a ver, vamos a recordar los gases que tenemos en nuestro ambiente, aquí donde estoy yo, por ejemplo. Vamos a recordar que, entendiendo primero que la atmósfera del planeta alcanza una altura aproximada de 50 a 100 kilómetros hasta la estratosfera. A ese nivel, la presión atmosférica a nivel del mar es de aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Pero esto va a variar de acuerdo a la altitud en la que nos encontremos. Porque, por ejemplo, una persona que se encuentre de repente en Cusco va a tener ya de por sí una altura sobre el nivel del mar de 3.000 metros, ¿no? O sea, ¿cuánto? 3 kilómetros. ¿Ya? Luego, por ejemplo, una persona que se encuentre en la punta más alta del Huascarán va a estar aproximadamente 5.000 metros y va a ser diferente de la persona que se encuentre a nivel del mar. Entonces, por ello, es que nosotros decimos que a nivel del mar la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y va a variar, va a haber cierta variación cuando tengamos una altitud diferente. Según la ley de Dalton, la presión atmosférica resulta de la suma de las presiones individuales de los gases que constituyen el aire. ¿Y cuáles son estos gases que constituyen el aire? El aire no solo está compuesto de oxígeno. En su gran mayoría, el aire está compuesto por nitrógeno. ¿Ya? También está compuesto justamente de otros gases nobles, ¿ya? Pero que son muy pocos, es muy poco el porcentaje.
se podría decir que el aire principalmente está compuesto por nitrógeno y solo el 21% de este aire es oxígeno. Por ello es que cuando decimos, ¿a qué FiO2 está nuestro paciente? FiO 21%. Estamos viendo la fracción de oxígeno que hay dentro de nuestro organismo. Si el 21% del aire está compuesto por oxígeno, entonces la presión parcial de oxígeno es el 21% de ¿cuánto? De 760. Entonces podríamos decir que justamente la presión que tiene el oxígeno digamos, en el ambiente es de aproximadamente 159 milímetros de mercurio, ¿no? Y esto, como les había dicho, va a variar de acuerdo a la altitud. Por ejemplo, a nivel del mar, la presión de oxígeno en el aire va a ser de 159 milímetros de mercurio. Pero si nos vamos a la Oroya, ya en donde la altitud es de aproximadamente 3.730, la presión del aire va a ser de 101 milímetros de mercurio. Vamos a recordar también otra propiedad física, que es la difusión. Los gases tienen la propiedad de cruzar las membranas celulares. La difusión ocurre en respuesta a diferencias de gradientes de presión, ¿ya? Entonces, pues, quiere decir que si un gas tiene una mayor presión que el otro, va a llegar a traspasar esta membrana celular. La velocidad de la difusión por tal va a depender de la magnitud del gradiente de presión. Cuanto mayor sea el gradiente de presión, más rápida será la difusión. Y esto lo vamos a ver cuando veamos ventilación alveolar. Recordemos, justamente, cuanto mayor sea el gradiente de presión de un gas, más rápido éste va a difundir en el espacio que lo contenga. Aquí vemos un pequeño ejemplo, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí está la membrana celular, vemos un gas con una presión de 4 y un gas con una presión de 6. A mayor presión, la difusión es más rápida. Entonces, este va a ingresar mucho más rápido a la parte B de la célula, a la siguiente célula, ¿ya? Para equilibrar las presiones, ¿ya? Siempre nuestra célula se mantiene en un estado de homeostasis, que es el equilibrio. Siempre tratan de buscar el equilibrio a nivel celular. Por ello es que también encontramos, pues ya lo vamos a ver próximamente, los electrolitos, ¿no? O sea, algo tan importante. ¿Por qué existen aniones y cationes, ¿no? En nuestro organismo. ¿Por qué el potasio es el catión más importante a nivel intracelular y el sodio a nivel extracelular? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué hay presiones positivas y negativas? Eso lo vamos a ir revisando en las siguientes diapositivas. Aquí, por ejemplo, ya vemos la propiedad de la solubilidad, ¿ya? Que de acuerdo a la ley de Henry, al exponer un líquido hacia el aire, a la atmósfera, las moléculas del gas penetran en el líquido hasta que haya un equilibrio. La presión, por tanto, de los gases disueltos en el líquido tratarán de ser iguales a los de la atmósfera. Y aquí ya vamos viendo cómo el equilibrio debe darse del oxígeno hacia la sangre. Por ello es que hablan de una propiedad de los gases de la solubilidad, porque la sangre es un líquido y cómo éste va a ingresar justamente a ese líquido. Aquí tenemos al aire, aquí por ejemplo vemos, ya tenemos al aire que a nivel ambiental la presión del oxígeno es de 159 milímetros de mercurio, pero cuando este ingresa hacia la sangre lo hace con una presión de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. El CO2 en el aire no se encuentra, no tiene una presión determinada, está en cero, ¿ya? Pero al momento de salir
¿ya? Cuando ya sale de nuestra sangre, lo hace a una presión de aproximadamente 40 a 46 milímetros de mercurio. Miren miren que trata, ¿no? Trata de equilibrar, ¿no? Nuestro cuerpo trata de equilibrar tanto la entrada de oxígeno como también la salida de oxígeno. Vamos a ver ahora también ya hemos hablado de la propiedad de los gases, de la difusión, de la solubilidad, y ahora vamos a ver cómo ocurre la difusión, pero ya en el alveolo, ¿no? En el alveolo, que es la unidad funcional, recuerden esto, es la unidad funcional del sistema respiratorio. Todo ocurre en el alveolo. ¿Ya? Todo lo demás, nuestra vía aérea, va a servir, sí, como un conducto para llegar al alveolo, pero quien se lleva el trabajo fuerte, ya el de realizar el intercambio gaseoso y como tal mantener el equilibrio en nuestro cuerpo, es nuestro alveolo. Y tenemos millones de alveolos, ¿ya? Millones de alveolos que están realizando este proceso. En este preciso momento, mis alveolos están trabajando igual los de ustedes. La difusión alveolar es muy rápida, ¿ya? Casi inmediata para el CO2. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué para el CO2 es más rápido? Y es justamente debido a que la entrada del oxígeno es justamente es menor. ¿Por qué? Porque la propiedad el oxígeno no es muy soluble en el agua, mientras que el CO2 sí lo es. ¿Ya? No es muy soluble el CO2, perdón, el oxígeno en la sangre y el CO2 sí lo es. El paso del oxígeno a través de la membrana es, por tanto, un poco más lento. Acá vamos a ver, miren ustedes, recuerdan las presiones, ¿no? Aquí estamos con una presión aproximada de CO2 de 46 y cuando sale lo hace en un rango casi igual, miren, ¿no? De 46 se difunde rápido y sale a una presión de 40 aproximadamente. Mientras que el oxígeno, miren cómo es esto, el oxígeno circula por nuestra sangre a una presión de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, ¿ya? Luego hay un ingreso de oxígeno ambiental, ¿ya? De aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Y lo que queda circulando, hacen un proceso aquí justamente se unen, ¿ya? Y lo que va circulando en nuestro organismo ya no es de 100 milímetros de mercurio, sino es aproximadamente 95 milímetros de mercurio. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque el oxígeno tiene una solubilidad menor. Pero sin embargo, como pueden darse cuenta, esta presión ambiental de oxígeno hace que ingrese, ¿ya? Ingrese hacia el alveolo, hacia la parte capilar y con ello promueve, ¿no? Todo esto. Por eso nuestro cuerpo es muy inteligente, ¿se dan cuenta? Elimina, ¿ya? Pero a la vez también, esta presión elevada le ayuda a que pueda difundirse rápidamente por el capilar. Hemos visto ya las propiedades, recordemos un poquito, propiedades de los gases. Difusión, solubilidad. Esas son las más importantes. Vamos a revisar la fisiología respiratoria, que como les dije es poquito la parte más complicada de este primer tema. Tenemos que entender que el primer objetivo ya del sistema respiratorio es justamente el intercambio gaseoso. Entonces, eso tiene que ir en su cabeza. ¿Cuál es el objetivo del sistema respiratorio? Es el intercambio gaseoso, ¿ya? Entre el aire alveolar y la sangre capilar. Y esto va a permitir un adecuado aporte de oxígeno y la excreción del CO2 del organismo. ¿Ya? Pero a través de qué tipo de acciones. Y estas son las más importantes. A través de la perfusión,
la ventilación y la difusión. ¿Quién realiza este tipo de acciones o este tipo de procesos? Lo hacen los alveolos, ¿ya? Aquí están justamente los alveolos, estos son sacos alveolares, un saco alveolar. Aquí están los alveolos y como podemos ver, esta es una zona muy vascularizada. Ya ustedes van a encontrar que el alveolo siempre está rodeado de capilares, que estos son los donde se va a llevar a cabo o lo que va a significar una adecuada perfusión. Muy bien, vamos a ver, este es un cuadro muy bonito. Ya vamos a ver la relación que tiene la fisiología respiratoria con el gasto cardíaco, ¿ya? Pero, ¿qué tiene que ver? Este tema se trataba de fisiología respiratoria. ¿Tiene mucho que ver con el gasto cardíaco? Sí, tiene mucho que ver. Vamos a recordar primero la circulación mayor y la circulación menor. Aquí está. Circulación mayor a nivel sistémico y circulación menor a nivel pulmonar. Entonces, aquí está nuestro corazón, está volteado, ¿ya? Tenemos a nuestra aurícula derecha y tenemos a nuestra aurícula izquierda, a nuestro ventrículo derecho y a nuestro ventrículo izquierdo. Las presiones en cada una de estas cámaras, tanto de aurículas como ventrículos, van a ser muy determinantes, porque esto van a determinar las resistencias, ¿ya? Las resistencias que puede haber hacia la eyección de sangre, tanto al pulmón como a la circulación sistémica o hacia la arteria aorta. Entonces, vamos recordando a nivel justamente de la circulación mayor, el ventrículo izquierdo es quien eyecta sangre a través de la aorta. ¿Cuánto es la resistencia aproximada de 1200? Y esto es el motivo fisiológico por el cual el ventrículo izquierdo es mucho más grande que el derecho, porque lo elimina con mayor, eyecta la sangre con mayor fuerza a una presión media de aproximadamente 100, una presión arterial sistólica de 120 y una diastólica de 80. Pero ¿cómo así esto llega hacia el capilar y a los tejidos? ¿Llegará a esa misma presión? No, porque justamente se va ramificando, ya va ingresando toda la sangre hacia nuestro cuerpo y a los capilares y tejidos va llegando hacia una presión de 30, 20 y 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Por ello es que cuando hablamos de hipoperfusión, entonces quiere decir que este ventrículo izquierdo ya no estaba, la fuerza de eyección ya no es la misma, las presiones no son las mismas. Y entonces quienes más se afectan son las zonas distales, capilares y tejidos. Luego, nuevamente la sangre ya desoxigenada va a ingresar nuevamente por la aurícula derecha, y así se inicia la circulación menor a nivel pulmonar. Entonces, desde la aurícula derecha va a ingresar la sangre hacia el ventrículo derecho y posteriormente se va hacia la arteria pulmonar a una presión media. Miren la diferencia, solo de 15 milímetros de mercurio. Miren cuánto es, realmente hay mucha diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica y la presión a nivel de la arteria pulmonar, que lastimosamente no es una presión muy exacta. La única forma de controlar esto sería mediante un catéter Swan-Ganz, ¿no? Principalmente, a ver, ¿quién me dice por aquí? Leí que la presión diastólica oscila y la sistólica entre 60 y el promedio era 120/80. ¿A qué se debe? Justamente la sístole, ahí tiene mucho que ver digamos así, los movimientos del corazón, ¿no? Justamente la sístole y la diástole, ¿ya? La sístole que es justamente la de contracción y eyección y la diástole que es la relajación. Entonces, se dice de que la presión arterial no solamente está mediada
por este tipo de, digamos así, de la circulación de la sangre. Hay otras causas, como puede ser, por ejemplo, una hipertensión pulmonar, ya en el caso de repente que aquí esta presión no sea de 25 sobre 8 milímetros de mercurio, sino puede ser más elevado, lo que hace que las resistencias se incrementen. Al incrementarse la resistencia, pues quien más afecta es al corazón. Y recordemos de que hay otros tipos, por ejemplo, de la fisiología de la hipertensión arterial no está determinada solo por el volumen del vaso, sino también por las valvulopatías, que también se pueden mermar, ¿no? Esto, o sea, realmente la parte cardíaca es muy, muy importante en este tipo de pacientes. Vamos regresando un poquito a la parte respiratoria, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Ya? Entonces, una presión media de 15, las presiones son diferentes, ¿ya? Y aquí tenemos al capilar pulmonar. Capilar pulmonar, ¿recuerdan? Estos son capilares de tejidos y estos son capilares pulmonares, o sea, los que están rodeando a quién? Al alveolo. Entonces, las presiones también a este nivel, pues son diferentes, ¿no? Miren la diferencia, es a 12 milímetros de mercurio en la parte un poco proximal y a nivel distal ya de 6 milímetros de mercurio después de hacer el intercambio. Y esta sangre ya que va a venir justamente nuevamente viene por la vena pulmonar y va a reiniciar el ciclo. ¿No? Esta sangre oxigenada ya viene a poca presión, ingresa hacia la aurícula izquierda y nuevamente es eyectada a través de la arteria aorta. Y ya vamos entrando un poquito a nivel, ya en nuestro pulmón directamente. Nos dice que el pulmón, en nuestros pulmones tienen una capacidad aproximada y esto va a variar de acuerdo al sexo, de acuerdo a la altura de la persona, va a variar, esto sí tiene mucha variación, ¿ya? Ingresan un promedio entre 5 a 7 litros por minuto. El ventrículo derecho va a bombear una aproximada entre 70 a 100 mililitros de sangre hacia los capilares pulmonares. ¿Recuerdan? No es mucha la presión. Y el ventrículo izquierdo es quien justamente va a distribuir esta sangre hacia los tejidos y a través de la aorta. Vamos a revisar el siguiente gráfico, recordando de que a nivel del mar la presión general es de 760 milímetros de mercurio. Cuando esta presión ingresa en nosotros, ya se dice que aproximadamente tenemos una presión ya de un oxígeno al 100%, el CO2 en 40, justamente aquí hablamos ya del nitrógeno, ya en el ambiente el oxígeno está a una presión de 159 milímetros de mercurio, el CO2 no tiene presión y miren la presión del nitrógeno. ¿Ya? Eso es el aire ambiental. Cuando esto ingresa, ya más o menos les he explicado que este aire ingresa ya a nivel alveolar, ya a nivel alveolar, tenemos que en la parte del corazón derecho, ya lo que es la sangre que va a salir hacia las venas, tenemos un oxígeno en 40 milímetros de mercurio porque está desoxigenada y un CO2 mayor, ¿no? De aproximadamente 46 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué ocurre con la sangre que va a ser eyectada, la cual ya está, digamos así, ya se ha realizado? A ver, perdón, dice, luego también podría explicar si es que hay tiempo que es más peligroso cuando solo la diastólica esté elevada o reducida o la sistólica. Sí, vamos a revisar esta pregunta al final, ¿ya? Muy bien, y a nivel del corazón izquierdo, ya cuando se ha realizado el intercambio gaseoso, ya tengo una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio y un CO2 en 40 milímetros de mercurio. Recordaremos ya por qué hay más oxígeno, porque nosotros tenemos la hemoglobina, ¿no? Entonces, a nivel de los tejidos y a nivel de la sangre, nosotros tenemos cuatro moléculas hemo.
Entonces, ellas van a trasladar este oxígeno con una mayor, digamos así, se va a llevar una mayor presión y nos va a ayudar a poder distribuirlas mucho más rápido hacia nuestro organismo. Entonces, esta es la forma, ¿ya? En la que va a ocurrir el intercambio. Esta es la forma en la que nosotros vamos a encontrar, estas son las presiones de oxígeno y de CO2 que regularmente nosotros vamos a encontrar en donde, en las arterias. Y es por eso que cuando ustedes encuentran un análisis de gases arteriales, habla de estos valores, habla de un oxígeno entre 80 y 95% y un CO2 entre 36 y 44 milímetros de mercurio, porque justamente estamos viendo arterias. En cambio, si nosotros tomamos un examen de gases venosos, vamos a encontrar un oxígeno en 40 milímetros de mercurio y un CO2 mayor, ¿no? Aproximadamente entre 46 y 60 milímetros de mercurio. Esto es lo normal. ¿Por qué? Porque se ha llevado a cabo todo este proceso antes que nosotros identifiquemos y tomemos estas muestras. Muy bien. Entonces, vamos también a recordar un poco nuestra mecánica respiratoria. ¿Recuerdan los movimientos respiratorios? ¿No? La inspiración y la expiración. Justamente la mecánica respiratoria nos va a dar por consiguiente la ventilación. ¿Ya? Entonces, la ventilación es el movimiento de aire. Por ejemplo, ustedes pongan un ventilador ahorita acá porque hace tanto calor y vamos a ver que el aire está solo circulando, hace que circule el aire, ¿ya? No produce aire, solo circula nada más el aire. Y esta mecánica respiratoria, esta ventilación, está relacionada a las propiedades pulmonares. ¿Y cuáles serán las propiedades pulmonares? Vamos a ver que tenemos dos principales propiedades pulmonares. El primero es la compliance, ¿ya? Esta compliance se puede decir que es una propiedad estática, o sea, es propia de nuestro pulmón, ¿ya? Son aquellas justamente propiedades del complejo pared-pulmón que no dependen del tiempo. La compliance depende de las fuerzas elásticas producidas por las fibras de elastina y colágeno y por la tensión superficial de los alvéolos, la cual nos va a brindar el surfactante alveolar justamente. La compliance está definida como la distensibilidad o capacidad del pulmón de dejarse distender, o sea, es como inflar un globo. Por ejemplo, hay números de globos, no sé si ustedes recordarán, hay los que son tipo tripita, hay los números 8, hay los números 10. Entonces, si yo a un globo número 8 le ejerzo una presión con el inflador muy fuerte, entonces este globo puede reventarse porque no tiene la capacidad de poder distenderse a ese tipo de presiones. Pero ¿qué ocurre con un globo número 8? Que yo le ejerzo una presión adecuada para ese número. El pulmón, o mejor dicho, el globo, se va a poder distender con facilidad. Para que el aire insuflado llegue hacia los pulmones, se debe aplicar una presión, la cual debe vencer la resistencia a la expansión que ofrecen los pulmones y la cavidad torácica. ¿Ya? Entonces la compliance está definida, ya, o mejor dicho, está muy relacionada con la elasticidad pulmonar y con la presión para introducir este volumen, ¿ya? Se podría decir que existe una variación de la compliance en diferentes estados patológicos. Por ejemplo, vemos que la compliance está muy mermada cuando hablamos de una fibrosis y cuando hablamos de un enfisema, pues esta compliance está incrementada. Y también tenemos otra propiedad que es la elastancia.
¿ya? La elastancia justamente es el grado en el que un órgano retorna a su forma y dimensiones originales una vez que la presión o el estrés que lo haya deformado se elimina, disminuye, se suprime. Es decir, si yo ingreso una presión hacia un globo número 8, ¿ya? Pero luego lo desinflo, este globo cómo va a quedar un poco más deformado, ¿no? Pero si yo le ejercí mucha presión a este globo, pero no se rompió, no se rompió, ¿cómo queda este globo? Pues un poco más soso, ¿no? Un poco más feíto, ya no tiene forma, ¿no? Y de repente, si yo le vuelvo a ingresar la misma presión, pues ya se va a reventar. Entonces, es lo mismo que va a ocurrir con nuestros pulmones. La elastancia se obtiene con la relación existente entre la variación de la presión y la variación del volumen en los pulmones durante el proceso de respiración. Aquí vamos a encontrar, vamos a analizar este gráfico que como habíamos dicho, a nivel pulmonar se juega mucho lo que es la presión y el volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre, no? Justamente con los movimientos pulmonares. ¿Qué ocurre? La inspiración y la expiración. En la inspiración ingresa presiones hacia el pulmón, se distiende, ¿ya? Y luego debe regresar a su estado normal. Y con ello, esta propiedad de la elastancia es la que va a ser determinante. Entonces, nosotros vamos a entender justamente que esta elastancia es el punto medio en el cual van a justamente tener un equilibrio, la inspiración, la expiración, la presión que yo ejerzo y el volumen que yo ingreso. Por ello es que está determinada la fórmula que la elastancia es considerada como digamos así, el producto ya de la división de uno entre la compliance que se puede ejercer. Y vamos a ver el otro mecanismo de la fisiología respiratoria, que es la difusión alveolar, ¿no? La difusión alveolar tiene mucha relación con la permeabilidad de la membrana, el gradiente de presión y la solubilidad del gas a cada lado de la membrana, que es lo que ya habíamos estado revisando, pero que ahorita vamos a ingresar un poquitito más, ¿ya? Para esta, justamente aquí tenemos, ¿ya? Aquí tenemos a la membrana alveolar, ¿ya? Que a nivel del mar, lo vamos a hablar solo a nivel del mar, ¿ya? Aquí tenemos a nuestro alveolo, grande nuestro alveolo, aquí tenemos nuestro capilar pulmonar. La sangre, ¿recuerdan cómo ingresaba por el pulmón? Rica en CO2 y pobre en oxígeno. A nivel del capilar se va a realizar justamente esta difusión alveolar, va a haber un intercambio mediante quienes van a intervenir en el intercambio, van a intervenir los hematíes, ya, los glóbulos rojos, ya, y también van a ingresar o van a tener digamos así, un movimiento, las moléculas de oxígeno y de CO2, ya. Aquí está justamente el oxígeno, ya, el oxígeno, miren cómo viene, bastante oxígeno, ¿no? ¿Recuerdan la presión? 159 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero hasta que llega al alveolo, esa presión ya ha disminuido y más o menos se iguala a la de la arteria pulmonar. Pero recordemos también que el oxígeno tiene menor propiedad de solubilidad. Entonces, quien va a ingresar más rápido va a ser el CO2, ¿ya? Para poder eliminarse. Entonces ingresa que hay un intercambio, aquí están los hematíes llenos, ¿no? Los hematíes justamente llenos de la hemoglobina, ¿ya? Cuando la hemoglobina está saturada con oxígeno, le da ese característico color rojo, ¿no? Ya ese color rojo de bonito, ¿no? Es parte de justamente de la hemoglobina. Entonces, esto le va a ayudar a realizar una mejor difusión
y ya hacia la vena pulmonar ya sale el oxígeno rico. Miren acá, ya la presión se ha incrementado hasta 95 milímetros de mercurio y el CO2 casi se ha igualado, ¿ya? Por ello es que es tan importante la presencia de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque entonces se dan cuenta cómo ayuda esta hemoglobina, cómo ayuda esta presión elevada justamente a que aumente a nivel pulmonar la presión de oxígeno y la presión de CO2 se mantenga, incluso disminuya un poco más. Pero a nivel de la ventilación y de la perfusión, hay digamos así, que no es homogéneo. No es homogénea la ventilación y la perfusión. No en todo mi pulmón ocurre todo lo que estamos viendo. Y es que justamente existen lo que se denominan las zonas pulmonares, ¿ya? Entonces, West ya fue un médico que justamente estudió las diferencias de presión y dividió al pulmón en tres partes. En posición supino, como estamos ahorita nosotros, se ha dividido el pulmón en zona uno, zona 2 y zona 3. La zona uno es una región altamente ventilada, pero poco perfundida. ¿Y por qué es poco perfundida? Porque justamente ven aquí los bronquiolos, ¿ya? Hay menor cantidad que en la parte vamos a llamarle abajo. Entonces, por ello es que la cantidad de capilares pulmonares también son menores, ¿ya? En la zona 2 se puede considerar de que hay igualdad en la ventilación y en la perfusión. Y en la zona 3 hay una baja ventilación, pero una alta perfusión. Pero esta forma es la que mantiene el equilibrio y la homeostasis aquí. ¿Ya? Entonces, se puede decir que el cociente medio para la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo no es de uno, o sea, no siempre la ventilación es igual a la perfusión, sino es de aproximadamente 0,8 a 1,2 en el pulmón normal. Existen cierto tipo de patologías y alteraciones en la ventilación-perfusión que están divididas en tres tipos. El primero es el cortocircuito o shunt, en donde la unidad alveolo capilar es no ventilada, no llega el suficiente oxígeno hacia el alveolo y por tanto no hay difusión. No se puede llegar a eso. También existe una alteración, ventilación, perfusión cuando hay discordancia en la unidad alveolo capilar. Es decir, tenemos más alveolos que capilares o más capilares que alveolos. Y esto ocurre cuando hay patologías, ¿no? Cuando hay patologías como la neumonía, etc. El espacio muerto. Esta es otra de las alteraciones que se puede llevar a cabo. Y es justamente cuando la unidad alveolo capilar no llega a ser perfundida. O sea, los capilares de alguna forma no están llegando a hacer este intercambio adecuadamente por múltiples motivos. Uno puede ser que no hay la suficiente cantidad de hemoglobina, hay un shock hipovolémico y por tanto se vio afectada justamente la circulación a nivel pulmonar. Entonces ocurre esto. Puede haber hipertensión pulmonar, hay un aumento de la resistencia pulmonar y es por ello que, como bien su nombre lo dice, hay resistencia, o sea, yo resisto, yo no dejo que ingrese por aquí. Entonces, eso nos puede llevar justamente a múltiples patologías para los cuales se toma un análisis de gases arteriales, que es el siguiente tema que nosotros vamos a revisar. Muy bien, hemos concluido con el primer tema. Preguntas. Por aquí había preguntas, me dejaron preguntas. A ver, ahora voy a revisar. A ver, dice, perdón que interrumpa, luego también podría explicar si es que hay tiempo, ¿qué es más peligroso? Cuando solo la diastólica está elevada o reducida o la sistólica y qué problemas puede presentar.
como te está más o menos entiendo tu pregunta, creo que me dices, hay que entender bien, o sea, qué movimiento es la sístole y qué momento es qué movimiento es la diástole. La sístole justamente es un movimiento de relajación, mientras que la diástole es un movimiento de contracción. Entonces, vamos a entender que hay resistencias también a nivel del corazón. Entonces, hay ciertas patologías, ¿ya? Que pueden llevar a que exista una igualdad, ¿ya? Entre la diástole y la sístole. Entonces, la presión con la que eyecta es la misma que la que recibe sangre. Se debería hacer, como lo has visto ya en este gráfico, que la presión a nivel de la justamente de la vena cava es mucho menor. Acá está. La presión al nivel de la vena cava, de la aurícula derecha, es mucho menor que de la aurícula izquierda, como puedes ver. Incluso aquí en los ventrículos, voy a ponerlo más grande, incluso aquí en los ventrículos, mira cuánta es la diferencia, ¿no? La diferencia de presiones. ¿Y es por qué? Porque justamente uno va hacia la aorta y otro va solo hacia el pulmón. Entonces, sí, hay mucho riesgo cuando, por ejemplo, tenemos una presión de 100/90, hay mucha probabilidad que exista hipertensión pulmonar. Y eso sí es una patología que a la larga ya desencadena muchas subpatologías cardíacas. Ya, y bueno, sí está en riesgo de vida, pues la vida del paciente está en riesgo. Magister Janina, ¿me lo va a escuchar, Sí. Magister? Sí, Magister, muchas gracias por su primer tema. Hay muchas consultas. A través también del Facebook, el licenciado Gerardo Fernández Gamboa nos pregunta si un paciente tiene una saturación mayor de 92%, se dice que existe una adecuada perfusión, ventilación y difusión. Sí, o sea, básicamente la saturación de oxígeno, ¿qué es lo que mide? Mide la adhesión del oxígeno hacia las moléculas, hacia la hemoglobina. Entonces, por eso se dice que la molécula está saturada, ¿no? Saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, si hay un promedio ya entre 95 a 100%, ya incluso algunos autores dicen 92 a 100%, podemos decir que está adecuada la ventilación. Ya básicamente es la ventilación y de por sí ello llega con la perfusión. ¿Ya? En algunos pacientes, por ejemplo, como los pacientes sépticos, con algún shock de tipo hipovolémico, etcétera, no se va a llegar a esta saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque está mermado justamente la parte circulatoria y en otros casos, como la insuficiencia respiratoria, también está disminuido, ¿no? Este intercambio, se puede decir. Entonces, no llegas a la saturación adecuada. Excelente, Magister Yanina. También saludos a Ayacucho, licenciado Gerardo, muy buenas tardes. También hay otra consulta, licenciada, en el botón del chat. ¿Puede por favor leerlo? A ver, justo estaba leyendo esto, dice. ¿Cómo se puede medir la perfusión tisular y con el llenado capilar se puede aproximar? Claro que sí, ¿ya? Básicamente, mira, la perfusión tisular es esta, ¿ya? Aquí está la perfusión tisular. Es aproximadamente entre 10 y 30 milímetros de mercurio. Ya incluso, por ejemplo, cuando hablamos de la perfusión tisular a nivel de la tráquea, por ello es que es tan importante que ustedes conozcan por qué el balón de neumotaponamiento no debe tener una presión muy elevada, ¿no? Porque a nivel de los capilares y tejidos no es muy grande la presión. Pero ¿qué ocurre justamente cuando nosotros ejercemos? Miren cómo lo voy a hacer. Para que ustedes evalúen el llenado capilar, ustedes van a hacer un movimiento de presión justamente, ya vamos a decirlo en los lechos unguiales, ya que es la parte más distal de nuestro cuerpo. Nosotros revisamos si vemos un llenado capilar prolongado, ya mayor de 3 a 4 segundos, entonces nos damos cuenta que esta presión no es ni 10 milímetros de mercurio, mire.
Y ojo, no se trata de agarrar y presionar así como el insuflador. No, básicamente hacemos una leve presión. Háganlo en este momento ustedes con sus manos. Hagan una leve presión y van a ver cómo, van a sentir una parte, vamos a decirlo así, se pone blanquita, ¿no? ¿Por qué? Porque estás bloqueando justamente este movimiento del capilar. Entonces, si tú lo retiras, nosotros que estamos sanos, no demora ni un segundo. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre en el paciente que está hipoperfundido, en el paciente que está con shock, con sepsis, en el paciente que está con insuficiencia respiratoria? No hay una adecuada saturación de oxígeno, por tanto, la presión a nivel de los capilares y tejidos pues va a ser muy disminuida. Entonces, por ello que el llenado capilar actualmente hay muchos estudios en donde se ha encontrado que el llenado capilar indica una gravedad del estado de la enfermedad, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que este paciente pues necesita soporte hemodinámico cuando evalúo no solo el lactato, que es básicamente es un predictor justamente de hipoperfusión o de disminución de oxígeno, sino también cuando evalúo llenado capilar, ¿ya? Actualmente hay muchas guías que hablan de la importancia de la evaluación del llenado capilar y yo les insto a ustedes a que en sus pacientes, siempre pacientes que están en ventilación mecánica, pacientes que están recibiendo soporte inotrópico, sea uno de nuestros parámetros de valoración el llenado capilar. Muchas gracias, Magíster Yanina. Entonces, no habiendo más consultas, recordarles a los que están conectados a través del Facebook que el día de hoy estamos iniciando este programa de perfeccionamiento, gases arteriales y venosos, valoración, tratamiento y el impacto de la oxigenoterapia. Hemos comenzado con la Magíster Yanina Valladares en la unidad de interpretación y manejo de la gasometría venosa y arterial. Este programa aún tenemos vacantes. Si desean información, es un programa que va a durar 3 meses. Consta de mucha teoría, además de aplicación de casos clínicos con médicos especializados y con licenciados intensivistas con mucha experiencia en la rama, además de una simulación clínica presencial que ya los participantes que están matriculados van a llevar ello. Magistra Yanina, por favor, podemos continuar con su siguiente exposición.